Unidad número 7. Sólidos y líquidos. Objetivos. En este video se describirán el estado líquido y sólido, así como sus características y algunas de sus generalidades. Además, se explicará lo que son los diagramas de fases, sus funciones y, además, las fuerzas de atracción y cambios de estado. El estado sólido es uno de los estados de agregación de la materia. Se puede describir como el estado de agregación donde más cohesión entre moléculas tiene un compuesto. Debido a esto, las moléculas tienen posiciones casi fijas, permitiendo que el único movimiento posible sea la vibración o la oscilación en su misma posición. Y gracias a esto suelen tomar formas con un volumen muy definido. Características. Son compuestos con una masa, forma y volumen definidos, a diferencia de los gases o los líquidos. Tienen fuerzas intermoleculares muy altas. Debido a las fuerzas de cohesión, tienden a estar muy unidas sus partículas, y esto los vuelve muy densos. Sus moléculas suelen tomar formas cristalinas acomodadas en forma geométrica. Propiedades. Dureza. Normalmente, los sólidos se resisten a ser rayados por otros sólidos. Rigidez. Normalmente, hay sólidos que se resisten al cambio de forma. Incompresibilidad. Debido a que sus moléculas ya están lo más unidas posibles, no es posible comprimirse más o unirse más. Fragilidad. Debido a la última propiedad, cuando se le ejerce una presión a un sólido, este tiende a romperse en piezas más pequeñas. Elasticidad. Algunos sólidos, al contrario de la propiedad anterior, pueden sufrir algunas transformaciones y regresar a su forma original sin ningún problema. Como ejemplo, una esponja. Ductilidad. Hay sólidos que son capaces de formar hilos del mismo sin romperse. Ejemplo, algunos metales como cobre o aluminio. Maleabilidad. Ciertos sólidos pueden ser manipulados alterando su forma física sin que sufran algún cambio, como los metales. Estado líquido. Se trata del estado de agregación de la materia intermedio entre el estado sólido y el gas. Este se encuentra en forma de fluido. Un líquido está formado por pequeñas partículas vibrantes de la materia, como son los átomos y las moléculas, que son unidas por enlaces intermoleculares. Características. Tienen un volumen constante y no tienen una forma propia, sino que estos adoptan la forma del recipiente en el que se encuentren. Son difíciles de comprimir debido al poco espacio de vacío que existe entre sus moléculas. Además, tienen una fuerte fricción interna que es conocida como viscosidad. Y debido a que sus moléculas se mueven con libertad, los líquidos son capaces de fluir y poder derramarse. Dentro de sus propiedades podemos encontrar a la viscosidad. Se trata de las fuerzas internas del líquido que no dependen de la deformación total, aunque usualmente sí dependen de la velocidad de deformación. Esto es lo que hace la diferencia a los sólidos deformables de los líquidos. Fluidez. Confiere la habilidad de poder pasar por cualquier orificio o agujero, por más pequeño que sea. Se pueden adquirir en una deformación arbitrariamente grande sin necesidad de ejercer una tensión mecánica. Presión de vapor. Depende de la temperatura. Comúnmente, su valor a una temperatura dada es una propiedad característica de todos los líquidos. También lo son el punto de ebullición, el punto de solidificación y el calor de la vaporización. Los líquidos, además, tienen otras propiedades muy particulares, como puede ser la cohesión, que se trata de fuerza de atracción entre moléculas iguales, la adhesión, que es la fuerza de atracción entre moléculas diferentes. Además, tienen tensión superficial, es la fuerza que se manifiesta en la superficie de un líquido, por medio de la cual la capa exterior del líquido tiende a contener el volumen de este dentro de una mínima superficie. Y por último, la capilaridad, que es la facilidad que tienen los líquidos para subir por tubos de diámetros pequeñísimos, como son los capilares, donde la fuerza de cohesión es superada por la fuerza de adhesión. Fuerzas de atracción. Son fuerzas intermoleculares responsables del comportamiento no ideal de los gases. Como sabemos, ejercen aún más influencia en las fases condensadas de la materia, es decir, en los líquidos y en los sólidos. A diferencia de las fuerzas intermoleculares,
las fuerzas intermoleculares mantienen juntos a los átomos de una molécula, que es el enlace químico. Estas fuerzas estabilizan a las moléculas individuales, en tanto que las fuerzas intermoleculares son las principales responsables de las propiedades microscópicas de la materia. Existen diversos tipos de fuerzas intermoleculares. Una de ellas es la fuerza ión-dipolo. Es una interacción entre un ión y una carga parcial en el extremo de una molécula. La fuerza depende de la carga, del tamaño del ión y la magnitud del dipolo. Son importantes en las soluciones de las sustancias iónicas de los líquidos polares. Fuerzas dipolo-dipolo. Son las fuerzas de atracción entre moléculas polares, es decir, entre moléculas que poseen momentos dipolares. Cada momento dipolar tiene un extremo positivo y un extremo negativo. Son fuerzas intermoleculares de atracción, formándose por la atracción de los extremos de los dipolos de las moléculas polares. Generalmente son más débiles que las fuerzas ión-dipolo. Fuerzas de dispersión de London. Si un ión o una molécula polar se acerca a un átomo en una molécula no polar, la distribución electrónica del átomo se distorsiona por las fuerzas que ejercen el ión o la molécula polar, dando lugar a una clase de dipolo. La atracción entre un ión y el dipolo inducido se conoce como interacción dipolo-dipolo inducido. El punto importante es que en este tipo de interacción produce fuerzas de dispersión, es decir, fuerzas de atracción que se generan por los dipolos temporales inducidos en los átomos o moléculas. A temperatura muy baja, las fuerzas de dispersión son lo bastante fuertes para mantener unidos a los átomos y hacer un gas que se condense. Un cambio de estado es aquel proceso mediante el cual las sustancias pasan de un estado de agregación a otro gracias a la modificación que hay en la temperatura y presión, cambiando las fuerzas de cohesión y repulsión entre las partículas de estas. Por su parte, las fuerzas de atracción y repulsión entre las partículas hacen que las sustancias estén presentes en ciertos estados, como sólido, líquido o gas. A continuación, estudiaremos el tipo de cambios que puede haber, así como la forma y condiciones necesarias para que sea efectuado. Los cambios de estado se clasifican en dos grandes grupos, ya sea en cambios progresivos, que son aquellos cambios de estado que implican un incremento de la energía cinética de las partículas, y son cambios que requieren un aporte de energía externo para que puedan producirse. Y por otro lado están los cambios regresivos, que son aquellas transformaciones que suponen un descenso de la energía cinética de las partículas, desprendiendo o liberando energía cuando son producidos. Dentro de los cambios progresivos está el cambio llamado fusión, que es el paso del estado sólido al líquido. En el estado sólido las partículas están ordenadas y se mueven vibrando en sus posiciones fijas. A medida que se aporta más energía, las partículas ganan energía cinética y se agitan más deprisa conservando sus posiciones. Cuando la temperatura alcanza el punto de fusión, la velocidad de las partículas es lo suficientemente alta para que algunas de ellas puedan vencer las fuerzas de cohesión del estado sólido y abandonan las posiciones fijas que ocupan. La estructura cristalina se va desmoronando poco a poco y una vez alcanzado el punto de fusión, la temperatura permanece constante. Este punto de fusión es distinto para cada sustancia y por tanto es una propiedad física que la caracteriza. Un ejemplo es el punto de fusión del agua, que en estado sólido está como hielo, el cual es de 0 grados centígrados a una presión atmosférica normal. Otro cambio progresivo es la vaporización, la cual es el paso del estado líquido a gaseoso. Este puede ocurrir mediante dos procesos, ya sea por evaporación o por ebullición. La evaporación es el proceso por el cual un líquido pasa lentamente al estado gaseoso sin que se haya alcanzado la temperatura de ebullición. Es un fenómeno que ocurre en la superficie de cualquier líquido. En la superficie de este líquido la temperatura es mayor y por tanto hay más partículas que tienen suficiente energía como para vencer las fuerzas de cohesión con el resto de las partículas y pasar a la atmósfera o a la fase de vapor
si la sustancia está en un recipiente cerrado. La rapidez con que se efectúa el proceso depende de la superficie de evaporación, de la temperatura, de la naturaleza del líquido y, en el caso del agua, de la humedad relativa. En el caso de la ebullición, si se incrementa la temperatura de un líquido, la velocidad con que se mueven las partículas es tan alta que el proceso de evaporación, además de darse en la superficie, se produce en todo el líquido, formándose así grandes burbujas que están llenas de vapor que ascienden hacia la superficie. Se dice entonces que el líquido comienza a hervir o que entra en ebullición. Entonces, la temperatura a la que un líquido hierve es otra propiedad característica llamada temperatura de ebullición. Esta varía con la presión. A medida que la presión disminuye, la temperatura de ebullición también disminuye. Otro cambio sería la sublimación, el cual es el paso directo del estado sólido al estado gaseoso sin tener que pasar por el estado líquido. Al igual que en la vaporización, ocurre en cualquier temperatura. Las partículas de la superficie de un sólido pueden adquirir suficiente energía cinética para vencer las fuerzas de cohesión que las mantienen unidas, y así pasar directamente al estado gaseoso. La sublimación se produce en sustancias como el alcanfor, la naftalina, el yodo, el azufre, entre otros. Y ahora, dentro de los cambios regresivos, existen 3 cambios. Uno de ellos sería la solidificación, el cual es el paso de una sustancia desde el estado líquido al estado sólido. Este se produce por una disminución de la temperatura hasta alcanzar la temperatura de fusión. Las partículas pierden movilidad o energía cinética, favoreciendo así la aparición de las fuerzas de cohesión entre ellas. Para que este proceso ocurra, la sustancia debe alcanzar una temperatura determinada conocida como punto de solidificación y debido a que este proceso es inverso al de fusión, coincide con la temperatura del punto de fusión. Uno de los procesos más usados dentro del laboratorio, que son de solidificación, es el proceso de cristalización. Otro cambio regresivo sería la condensación o también llamada licuación, que es el paso de un gas a un líquido debido a una disminución de la temperatura. La temperatura a la que ocurre esta transformación se conoce como punto de condensación y corresponde con el punto de ebullición, ya que dicho proceso es inverso al de evaporación. En el laboratorio normalmente se obtiene este paso de fase gracias a la realización de un montaje con una columna de fraccionamiento, las cuales son tubos de vidrio relleno de un empaquetado y se colocan el matraz y la cabeza de destilación. Entonces, por los tubos pasaría la sustancia y estos tubos, gracias al empaquetado que tienen, pasa agua fría y por eso ocurre la condensación. Otro cambio regresivo sería la sublimación inversa, el cual es el paso del estado gaseoso al sólido, pero sin pasar por el estado líquido. Se dice que la sublimación inversa es un proceso exotérmico porque las partículas gaseosas deben perder energía liberando calor hacia el entorno, de tal manera que se enfríen lo suficiente para formar cristales, solidificar o congelarse sobre una superficie. Diagramas de fase. Un diagrama de fase es una representación gráfica de los estados físicos de una sustancia bajo distintas condiciones de temperatura y presión. Cada una de las áreas que define un estado físico está delimitado por una curva distinta donde coexisten 2 estados de la materia. Estas son la curva de fusión, que representa la transición entre la fase sólida y líquida, la curva de vaporización, representando la transición entre gas y líquido, y finalmente la curva de sublimación, entre el estado sólido y el gaseoso. Además de esto, en un diagrama de fase se muestran 2 puntos específicos, el punto triple, donde coexisten los 3 estados de la materia, y el punto crítico, donde es indistinguible el estado líquido y el gaseoso. Aunque esta es la versión más común de un diagrama de fases, uno de los ejes de la gráfica puede representar otra cantidad.
Un ejemplo de esto es el porcentaje de masa de dos sustancias, para mostrar cómo cambia el punto de fusión o ebullición conforme cambia el porcentaje. Bien, un diagrama de fases puede representarse en 3 dimensiones y seleccionar un tercer eje, como es usualmente el volumen específico. Como un ejemplo de diagrama de fases común, tenemos el del agua, que además de mostrar el punto de ebullición y fusión, marca las regiones en las que se forman distintas estructuras geométricas del hielo. En el diagrama tridimensional del dióxido de carbono, podemos ver cómo cambia el volumen específico con la presión y la temperatura. En lo que respecta a la utilidad de los diagramas de fase, su principal interés es en procesos de cristalización y condensación. Al poner los cambios de fase de una manera gráfica, es mucho más fácil saber cómo deben modificarse las condiciones de una síntesis o proceso para evitar la contaminación de otra sustancia, que bien podría tener un punto de fusión o ebullición similares a una presión estándar.